Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, después de que oró. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Te agradezco con mi corazón por el privilegio que nos das de poder expresar tus palabras, por confiarme en la oportunidad de hablar con este grupo de personas que han abierto sus oídos y dispuesto su corazón. Te pido, Espíritu Santo, que unja mis labios, unja mi ser, y que pueda hablar con toda libertad, con la sabiduría que viene de arriba, Señor. Y que cada uno, Padre, venga y oiga la voz de Dios. Padre, que las mentes estén dispuestas no a ver cuánto aprenden solamente, sino cuánto aplican. Porque tu palabra, Dios, nunca regresa vacía. Te pido que hagas tu obra en personas que nos visitan. Padre, que tal vez conocen algunos conceptos de la Biblia, pero que no han sido expuestos a tu palabra, Señor, como tú quieres que sean expuestos. Háblanos, Espíritu Santo, háblanos a cada uno. Úsame, Padre, con relevancia y que pueda ser prolífico en las palabras que exponga a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido y te agradezco por el tiempo que nos das. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Siéntense, hermanos, siéntense. Como ustedes ya notaron, hermanos, esta es una oración, un salmo de oración del profeta, que ustedes que son entendidos, que ya vieron la historia de dónde viene. ¿Se acuerdan la historia de Jonás, verdad? Venimos hablando. Jonás decide huir. Jonás recibe una orden de ir a predicar, una comisión. Jonás descubre que hay un pueblo que a él no le caía bien, porque Jonás así era separatista, era de esas personas que preferirían que algunos se fueran al infierno. Así era Jonás. Pero aquí no hay de esos en la iglesia, ¿no? Que preferirían que a alguno le fuera mal. Jonás, de hecho, Jonás se para a ver desde lejos. La semana pasada dijo qué es lo que le iba a pasar a los ninivitas, pensando y deseando que les cayera el juicio de Dios. Esa era la mentalidad de un profeta rebelde que decide huir de la vocación divina. Y hermano, quiero decirle, no importa quién usted sea, cuando Dios establece una vocación divina para ustedes, hermano, no se puede escapar. No importa de dónde venga, no importa que llegue a la iglesia como llegue, ni el trasfondo, ni la cultura, ni la familia, ni el estrato social donde viene. No importa que venga, y digo esto con respeto, con marcas en el cuerpo, con tatuajes, Dios te ama de todas maneras. Así es el Señor. Así es el Señor. Y Dios ha salvado a un Nicky Cruz. Ustedes conocen a Nicky Cruz, ¿verdad? A un Nicky Cruz que era jefe de una pandilla en Nueva York. Tremendo, un asesino, que el Señor le habló y lo rescató, y ahora es un gran predicador de la palabra a nivel mundial, que escribió el libro que se llama El puñal y la cruz. Si usted no lo ha leído, léalo, muy bueno. También ahí está la película. Entonces Dios cuando decide hacer algo, hermanos, Dios no se va a preguntarle a nadie por cartas de recomendación, porque Él te conoce. Él sabe quién es usted. Él sabe si ha sido muy malo o malo, porque aquí no hay buenos. Bueno solo es Dios. No dije malo ni bueno ni malo, porque aquí no hay bueno, solo bueno es Dios. De hecho, Jesús dijo solo Dios es bueno. Entonces Dios sabe, hermanos, qué nivel de maldad nosotros teníamos. Sin embargo, aquí hay gente
que somos el resultado de la misericordia amplia del Señor. Que Dios nos elige y Dios trabaja para elegir personas en una manera sobrenatural y una manera soberana. Y cuando Él trabaja es porque Él quiere hacer lo que Él quiere. Y en este caso hubo un varón de Dios que Dios lo elige para que lleve el mensaje de la palabra a un pueblo que era enemigo de Israel. Un pueblo malvado, idolátrico, terrible. Perseguía a Israel, dañaba a Israel. Y Dios lo envía y Jonás desobedece, la historia la sabe, y él se rebela contra Dios, huye a lo contrario de que Dios le da. Dice la Biblia que Dios envía una tempestad cuando toma el barco Jonás, el barco se está hundiendo, tiran a Jonás del barco, el pez se lo traga y comienza Jonás en una terrible situación, encerrado en las paredes de un estómago de un pez que no sabemos qué clase de pez era. Está ahí rodeado de algas, rodeado de oscuridad, con mal olor, me imagino yo, pero ahí está. Se metió en una gran crisis por su propia desobediencia. Y Dios usa un pez no para matarlo, sino para rescatarlo. Porque Dios usa a veces accidentes, y Dios usa a veces crisis y traumas solamente para salvar tu alma. Bien dice la Biblia que mejor entres sin un ojo en el cielo que con los dos y te vayas al infierno. Porque Dios trabaja de esa manera y lo apresa en medio de las aguas, enviando un pez que recibió la orden de Dios y llega y se traga a Jonás. Y Jonás, estando en angustia, comienza a hacer una oración tremenda. Que hermano, cuando llega la crisis, comienza él a clamar delante del Señor. Y qué bueno que no se murió de una mordida del pez. Qué bueno que solo fue tragado, porque si no, no hubiera podido orar. Y comienza una oración. Y es importante entender esto. La palabra oración es una cuestión de doctrina en la iglesia. La oración es necesaria en la iglesia. La oración, hermanos, yo sé que a nosotros nos encanta orar más en malos tiempos que en los buenos tiempos. La iglesia se congrega cuando tiembla en California. La iglesia busca a Dios cuando nos está yendo mal. Pero hermano, Dios usa métodos de todas maneras para hacernos acercar delante del Señor. Y aquí vemos un hombre que está en problemas graves, tremendo problema. Está ahí en la circunstancia terrible. Y dice la escritura, hermano, que Dios nos enseña la oración a nosotros. Y no solamente nos enseña la oración, pero también nos manda a orar. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Dice la Biblia también que el Señor enseña el Padre Nuestro, nos enseña a orar, pero también dice la Biblia que Dios nos promete resultados con oración. La Biblia dice que al que toca se le abre, al que busca halla y al que llama se le atiende. O sea que ninguna oración de ustedes estará vacía en el cielo. Cuando usted ora a Dios, su voz es importante allá arriba. Tal vez la gente no te quiera oír cuando estás hablando, porque tal vez usted ha platicado con gente que ustedes hablan y ellos están así. Y ni te miran ni te ponen caso. Pero cuando usted ora, usted hace la diferencia en el cielo, porque Dios te ama. Cuando Dios oye tu voz en el cielo, Dios pone atención, porque hay uno de sus hijos clamando en la madrugada. Y Dios está oyendo tu oración y Dios te escucha. Y el texto dice, para entrar un poco al mensaje de este día, que Jonás oró en el momento en que estaba más afligido. Y aquí esto se aplica para todos aquellos que han caminado por el valle de la sombra y de la muerte, que han caminado por el valle de lágrimas, pero han sabido que en medio de la angustia Dios puede ser encontrado. Aleluya. De hecho, el texto en el versículo 2 dice, invoqué a Jehová en mi angustia. David dice en el Salmo 18, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y él me oyó. Escúcheme, hermano, en este día. Las situaciones nuestras son conflictivas y a veces críticas. Y nadie en este lugar está exento de problemas. Si una persona no tiene problemas es porque no está vivo. Pero los que estamos en este lugar sabemos lo que es vivir en angustia. Sabemos lo que es vivir en crisis y en dificultades. Sabemos, hermanos, que a veces hay problemas con la familia, hay problemas en la sociedad, hay problemas con el cuerpo, hay problemas con las finanzas. Sabemos que pasamos eventualmente situaciones, hay situaciones de emergencia, hay situaciones en que el niño se enferma, en que el joven está el problema en la escuela, en crisis dentro de la iglesia. Pero cuando estamos en crisis es el momento de invocar el nombre del Señor. Clamé
al Señor estando en la angustia. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de buscar a Dios cuando está bien, pero en este caso, cuando hay problemas de angustia, podemos acercarnos al Señor. Usted y yo podemos clamar delante de la presencia del Señor. Dígame en este lugar, ¿quién no ha llegado quebrado al altar? ¿O quién no ha llorado en el apartamento, adentro de un closet o adentro de un baño, gimiendo y quebrado? Señor, no puedo con esto. Señor, estoy afligido. Señor, estoy angustiado. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar para pagar la renta el otro mes? Y comienza a orar sabiendo que Dios escucha la oración, sabiendo que tu voz es importante. Por eso, hermano, yo creo con mi corazón que no hay lágrima que caiga de tus ojos que Dios no la mire. Dice la Biblia que Él toma en tu redoma todas tus lágrimas. Y hermano, esta es la lucha común de cada ser humano. Todos nosotros sufrimos. Todos nosotros pasamos situaciones, pero gloria a Dios que siempre está el recurso de la oración. Dice la Biblia, orar sin cesar. Siempre puedo hablar. Tal vez el doctor no esté contigo a la par de tu cama cuando estés enfermo. Tal vez el consejero no esté a la par tuya cuando estés en depresión. Tal vez la persona que te puede ayudar económicamente no va a estar contigo, pero te doy una buena noticia: Dios siempre va a estar contigo. Aló, ¿lo creen este día? Dios siempre va a estar contigo. Cuando todos te dieron la espalda, Dios siempre va a estar contigo. ¿Cuántos conocen ese Dios en este día? Cuando todos te defraudaron, Dios siempre va a estar contigo. Cuando nadie te entiende las lágrimas que derramas en la iglesia, Dios va a estar contigo. Cuando vas en el autobús llorando por una prueba, aleluya, Dios va a estar contigo. Y por eso, cuando esa angustia llega, qué lindo es pensar que al abrir mis labios, Dios me va a estar escuchando. Qué lindo es pensar que a pesar que la mano del hombre nos puede fallar, la mano de Jehová está extendida en beneficio de cada uno de nosotros. El poder de Dios, la mano invisible, la mano poderosa, el que sostiene a los que caen, el que levanta a los que han decaído, el Dios poderoso siempre va a tener la mano para alcanzarte y para ayudarte. Nosotros quisiéramos que no hubiera sufrimiento en el mundo. Desearíamos que no hubiera dolor en la tierra, pero hay dolor, pero hay tristeza, pero siempre hay un Dios. Y si hay alguien que nos comprende en lo más profundo, es Dios. Por eso, cuando te angusties por situaciones que te puedan venir, cuando crees que ya no hay más recursos, Dios te va a ayudar. Yo no sé si estoy hablando con gente creyente en este día, que sabe que, y dije yo, que la última palabra la tiene el Señor. Que sabe que Él cambia el lamento en baile, y que Él transforma la maldición en bendición, y Él cambia la escasez en abundancia, y Él nos da la victoria. ¿Quién conoce, Señor, en este día? Jonás clamó estando en angustia, pero Jonás hizo una oración muy oportuna. Cuando digo oportuna, significa que clamó donde tenía que clamar. ¿Dónde estaba Jonás? Estaba enredado con las algas. Estaba dentro de una panza. Estaba en la oscuridad. Y le digo, tenía que clamar, y clamó en el lugar que estaba. Significa que no importa el lugar, cuando hay necesidad vas a tener que gritarle al Señor: aquí estoy. Estoy en una barranca, estoy en una crisis, estoy en un lago pantanoso, pero quiero clamar delante de la presencia del Señor. Quiero hablar contigo. No importa el lugar, no importa la posición, estás ahí, pero no te vas a quedar ahí. Dicen amén en este día. Sí, estamos en ese lugar, pero no nos vamos a quedar en el mismo lugar. Estamos en crisis, estamos decayendo, podría decir usted, pero no nos vamos a quedar ahí. Tengo que clamar a Dios. ¿Sabe que hay personas que llegan a la iglesia y buscan lo más cómodo para hacer una oración? Y no tiene nada de malo si encuentra el lugar. Pero cuando se trata de una necesidad grande, vas a tener que orar aunque sea parado en cualquier lugar, hermanos. Vas a clamar en la montaña, en la casa, en la iglesia, y a veces sentado en el autobús cuando hay necesidad. Hace años atrás, muchos años atrás, yo tuve una crisis nerviosa, muchos años atrás, hermano,
y yo me iba al trabajo con mi esposa allá en Malibu. Ella trabajaba con una señora millonaria que estaba por ahí. Y yo le decía, dile a tu patrona si me deja llegar. Y sí, que venga. Pero yo tenía deseo de orar. Y como no había lugar para orar ahí cerca en la casa, porque estaba todo ocupado, me bajaba en unas gradas que eran 150 gradas bajando a la playa en Malibu. Y me sentaba a orar. Me sentaba en una grada y comenzaba a orar. 1 hora orando en la presencia de Dios sentado. Escúcheme, no se trata de ser religioso. Porque muchos dicen que si no te hincas no puedes orar. Es lo mismo un hipócrita de rodillas que uno parado. ¿Aló? ¿Entendió lo que dije? Hay gente que está hincada orando, pero es más pleitista que el diablo. Aleluya. Y hay gente que ora de pie porque está cargado y necesitado, y Dios conoce su corazón. No importa la posición en que te pongas ni donde esté. Cuando hay necesidad hay que clamar delante del Señor. Clama a mí y yo te responderé. Así es que lo puedes hacer en el carro. Lo puedes hacer en el baño, en el closet, en cualquier lugar, porque hay momentos que no se puede hacer la oración pública y hay que buscar un lugar, porque queremos tener comunión con el Señor. Y cuando hay ese deseo, y cuando hay esa agonía, y cuando hay esa necesidad, tenemos que clamar en la presencia de Dios. Iba en el avión de El Salvador para Honduras hace unos años atrás. Y le voy a decir la verdad, sí me ha dado miedo a veces cuando el avión le hace así, la turbulencia. Y no puede decir nadie que no da miedo, si da miedo. Porque como el hermano decía, no se quiere morir, Elías decía, tampoco yo. Así es ese rato, ¿verdad que nadie se quiere morir? Y queremos vivir hasta que el Señor nos lleve. Pero bueno, veníamos en el avión y de repente en la noche una turbulencia tan horrible. Era avión de esos de dobles hélices, no era de jet. Y empezó a llorar la gente en el avión. Y una señora decía, se calmaban, cálmate. Y yo tuve que levantarme y decirle, ¿saben qué? Este avión no se va a caer porque aquí Jesucristo va con nosotros. Pues yo soy pastor de Dios. Y le digo, mire, él es pastor, hay que estar tranquilos. Eso no lo sabe Elizabeth. Le dije con valor, pero por dentro también tenía miedo. La verdad es esa, hermano. Dígame, ¿quién no ha sentido miedo? Sin embargo, invoqué a Dios estando en la angustia. Dice, dentro del vientre del pez, invoqué al Señor desde lo más profundo. Cuando más se está hundiendo la gente, clama al Señor, confía en el Señor, pero haz tu oración delante de Dios. Después de pasar los 5 minutos en turbulencia, es terrible, hermano. Si con 1 minuto se siente feo, después de que el avión se calmó, gloria al Señor. Pero donde quiera que estemos, podemos clamar delante de la presencia de Dios. Hay que hacer la oración oportuna. El profeta clama oportunamente, pero la Biblia dice también en el versículo 4, dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Y luego dice el texto, más aún veré tu santo templo. Entienda la mentalidad judía. Cuando habla de templo, habla de presencia de Dios. Porque para el judío la presencia de Dios es el templo. Dice, se sentía desechado, pero dice después, esta es la oración que le llamo una oración con esperanza. Dice, desechado soy, pero aún veré. ¿Qué dice el texto? Tu santo templo. Está diciendo, es cierto, me siento a un lado, me siento derrotado, aún más, me siento casi muerto. Pero dice, pero aún tengo esperanza. Yo no sé si esta palabra para usted, pero aún tengo esperanza. Y yo sé que el diagnóstico del doctor es un diagnóstico de muerte. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él tiene la última palabra. Él no nos va a desamparar. Vamos a creerle a la palabra del Señor. Escúcheme, querido. Y yo sé, y no quiero meterme en política, que nos metemos a hablar del gobierno nuestro. Escúcheme, Dios tiene el control de los gobiernos, porque no hay autoridad que no sea puesta por el Señor, dice la Biblia. Y si Él los pone, Él sabe lo que va a hacer con ellos. Lo único que le digo, hay que orar por nuestros gobernantes, para que Dios ponga gobernantes justos en nuestra nación. Pero hay que creer al Señor.
que Dios nos va a ayudar en esta crisis terrible de nuestros paisanos que se están muriendo en las crisis migratorias. Vamos a orar por ellos. Esa foto que ustedes vieron conmigo es dolorosa, es terrible, pero Dios nos ayude y Él ponga su poder para ayudar a esta gente. Hermano, nosotros tenemos el privilegio de haber llegado antes, y gloria a Dios y gracias a Dios por ello. Pero hay gente que también tiene crisis por allá. Vamos a orar que Dios les ayude a ellos, que Dios tenga misericordia de ellos y que ponga una sensibilidad en nuestro presidente, una sensibilidad muy humana, para que también pueda poner su parte en este sentido. Ahora digo todo esto, hermano, porque ahora hay crisis tremenda, y digo esto para todos aquellos, y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Si tú estás en la mano de Dios, no debes de irte a acostar con temor de qué es lo que te va a hacer cualquier persona. Ten confianza. Dice, el hombre está hablando y dice, pero dice, yo voy a orar con esperanza. Sí, me siento desechado, pero aún te he de ver. En otras palabras, esto no se va a quedar así. Vienen cambios gloriosos que nos van a bendecir a nosotros, el pueblo hispano. No se va a quedar así. Voy a decir esto: tu pariente no se va a quedar toda la vida en la cárcel. Tu pariente no va a estar toda la vida en las drogas. Tu pariente no va a estar toda la vida en crisis. Tu pariente llega el día, y llega la hora, y lo están grabando en este día. Llega el día y llega la hora que la salvación de Jehová se va a ampliar a tu familia y se ha de cumplir la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dígale al hermano que está a la par, no pierdas la esperanza. Cuando vaya a orar, vaya creyendo que Dios le va a dar una respuesta. Hay personas que se meten al cuarto de oración, entran vacíos y salen vacíos. Así entran. Entran vacíos y salen sin respuesta. Llegan, se hincan medio minuto y salen sin respuesta. Le voy a decir algo. Esto es solo para los que tienen fe. Cuando vaya al cuarto de oración, vaya como guerrero y vaya con una canasta. Dígale: Señor, perdona la canastita que traigo, pero yo creo que tú puedes contestar. Y empiece, estoy hablando espiritualmente, y comience a orar hasta que no siente que Dios ha llenado tu canasta con respuesta. No te salgas de ahí. Y cuando te digo que vayas como guerrero, escuche, cuando te digo que entres como guerrero, porque va a haber oraciones que vas a tener que pelearlas directamente con el diablo. Porque aquí hay, yo no sé si lo agarren este día, aquí hay personas que son receptoras de milagros que todavía no han llegado. Y la razón por la que no han llegado es porque hay lucha espiritual en los aires. I feel the Holy Ghost. Recuerde lo que le pasó a Daniel. Desde el primer día que el hombre se hincó a orar, empezó una lucha que duró 21 días. 21 días. Había fuego, había lucha en los aires. El demonio se impuso. Dice la Biblia que cuando el ángel llega, le dije: Daniel, desde el primer día que propusiste en tu corazón, desde el día que te hincaste, en el cielo se dio orden. Pero aquí en los aires se impuso el ángel de Persia. Escuche, ese fue Gabriel, porque Gabriel en la angelología bíblica, Gabriel es el mensajero de Dios, pero Miguel es el general de los ejércitos de las huestes de Jehová. Y dice: tuve que esperar a Miguel que llegase para que él pelease, y él le abrió el espacio, entonces puede pasar yo. Le digo, hay lucha espiritual en los aires, pero yo te digo esta cosa, esto en este día: tus hijos van a ser del Señor. El diablo tiene que retroceder. Hay lucha, sigue clamando, sigue creyendo, sigue confiando. Entra como guerrero al cuarto de oración y dígale: no lo suelto, es mío, nos pertenece, es de nosotros. Así que cuando entre al cuarto, entre como guerrero y entre con un canasto, porque respuestas hay. El problema es que no buscamos y no insistimos. La oración perseverante lo consigue todo. Me siento desechado, pero aún veré tu templo. En otras palabras, estoy mal ahora, pero no va a seguir toda la vida así.
Estamos en una crisis, pero nos vamos a salir de esta crisis. Dice amén. Yo no sé si alguno en esta semana pasó una crisis, algún honesto en este día. Aquí hay. Pero no te vas a quedar toda la vida así. Viene respuesta de parte del Señor. Estás así. Jonás, que decía que no quería la presencia de Dios, ahora la anhelaba. Y la respuesta se le va a dar porque creyó a Dios y oró a Dios. Seguimos adelante. La Biblia dice que Jonás, en el versículo 5, ahí está el 5. Dice, descendí a los 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. El hombre estaba, escuche, póngase a pensar, estaba en una panza llena de agua. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Imaginen cuánta alga había dentro de ese pescado. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero mire lo que dice al final de ese texto. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué dice el texto? Dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. El texto nos está diciendo, el hombre se sentía al filo de la muerte. Algunos teólogos dicen que se murió para conectarlo con la muerte de Cristo y que resucitó. Pero el hombre se sentía en la sepultura. Pero el texto dice, ya lo leyó conmigo, el texto dice, pero aunque dice el texto, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. Escuche lo que voy a decir. Este texto dice que la oración de Jonás fue una oración profética. Y necesitamos orar proféticamente. El hombre le dijo, mira, estoy casi muerto, pero no me voy a morir. Estoy casi en derrota, pero no me voy a quedar en derrota. Y comenzó a hablar proféticamente de que se iba a levantar de la sepultura, se iba a salir del vientre del pez, y Dios le dio la victoria. Hay oraciones que parecen oraciones locas, pero son concretas. Señor, te doy gracias por la bendición, aunque no tenga nada. Te doy gracias porque ya me la diste. Y empezamos a hablar medio crazy, pero de repente estamos profetizando una bendición de parte del Señor. Es que necesitamos gente atrevida en la iglesia, hermano. Gente que le crea la palabra. Gente que se hinca. Le digo, Señor, esta semana no me ha ido tan bien, pero te doy la gloria porque sé que los días van a mejorar. Y yo estoy profetizando que viene libertad a los cautivos de mi familia. Mi familia tiene que salir de la sepultura. Dice amén si lo creen este día. Aleluya. Hablando espiritualmente, tiene que salir. Y está declarando una oración profética. Le voy a decir algo que lo hubiera hecho hace rato y no lo dije en los anuncios. El domingo que viene, con la ayuda de Dios, vamos a orar por todos nuestros niños y adolescentes y jóvenes otra vez. Yo le dije hace rato, ¿por qué lo hice ayer? ¿Ayer fue que lo hice o antier? Bien. Porque hay un ataque descarado en contra de nuestros muchachos y muchachas en la escuela, en la sociedad. Les están tratando de robar su propia identidad. Nosotros recibimos un papel en mi oficina en el que se está diciendo que tenemos que poner un letrero que diga cómo se debe de tratar a las personas de esta cuestión de género. Que se les tiene que tratar bien. Otras palabras, se les tiene que aceptar en la iglesia. Tiempos peligrosos. Pero yo tengo que orar por nuestros hijos. Usted tiene que orar por sus hijos, que el diablo no les confunda la identidad. Varón y hembra los creó Dios, dice la palabra del Señor. Y el domingo que viene voy a hablar del poder de la bendición. No se vaya a perder. Y vamos a orar por todos nuestros muchachos en el altar. Vamos a declarar la palabra sobre ellos. Vamos a profetizar sobre ellos la palabra del Señor. Vamos a hablar la palabra de Dios sobre ellos. Vamos a profetizar. De hecho, la Biblia habla de que Jacob, y eso lo citar la otra semana, oró y profetizó por sus hijos, y lo que él dijo se cumplió. Hermano, tal vez tu hijo no sea el mejor de la escuela, ni el mejor portado de tu casa, ni del vecindario, pero tienes que creer la palabra del Señor. Le digo a cada mujer valiente que levanta la mano en este día: Dios no te hizo pasar 9 meses con ese niño en la panza para que se fracasara. Dios te lo dio para que fuera algo en la vida, y en el nombre de Jesús se tiene que levantar para la gloria de Dios. No de puro gusto te costó el parto. ¿Sabes por qué? El diablo te lo quiso amacanda, ramashanda, aleluya. El enemigo te lo quiso quitar, pero poder hay en el nombre del Señor. Si nació
es porque Dios tiene un plan para hacer. Ay, santo, aleluya, saya, mancha, alaba, aleluya. Alábale en este día, aleluya. No de puro gusto se te hincharon los pies. No de puro gusto las venas se te hincharon, aleluya. Dicen amén las valientes en este día. Es que Dios te estaba dando algo precioso para su gloria. Por eso te costó, por eso sufriste, porque Dios tenía algo para ellos. Por eso te criticaron. Por eso te dijeron muchas cosas. Porque el enemigo estaba bravo. Porque sabía él que tu hijo estaba marcado con grandeza. Dicen amén si lo creen. Yo no sé si lo cree. ¿Cuánta madre cree que su hijo tiene un destino grande en las manos? Levante la mano si lo creen este día. Están marcados con grandeza. Por eso el pleito. Ahora, si usted lo cree, nunca más minimice el potencial de sus hijos. Nunca más lo mire como que no es nada. Nunca más le diga un tonto. Nunca más le diga burro. Aló. Nunca más. Porque usted no sabe lo que tiene aún en sus manos. Y Dios sabe el plan que tiene para él. Tengo que decirle, mi hijo, cuando entra por la casa, tal vez todo vago. Ahí viene entrando el ministro de Dios, aleluya. Ahí viene el doctor. Ahí viene el licenciado. Ahí viene el futuro alcalde de Los Ángeles. Dice amén si lo cree en este día, aleluya. Tengo que hablarlo. Tengo que decirlo. Porque hay poder en la lengua. Hay autoridad en las palabras. Y si citamos la palabra del Señor, Dios va a soltar esa bendición. Una oración profética. Versículo 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué dice el texto? Me acordé de Jehová. En otras palabras, esa conexión espiritual que hay en oración nos hace ver a Dios en nuestra mente. Hermano, cuando nos vamos a orar, mire, nosotros, yo no quiero que el cerrar los ojos sea ritual. No es rito. Yo puedo orar con los ojos cerrados como con los ojos abiertos, pero me ayuda más con los ojos cerrados para concentrarme. Porque hay gente que dice, no necesito cerrar los ojos, Dios me oye. Sí te oye, es muy cierto, pero me concentro más con los ojos cerrados. Me concentro más en la grandeza de Dios. Me concentro en su gracia, en su poder, en recordar que Dios para mí. Este hombre está orando acordándose de Dios. Cuando me acuerdo de él, aleluya, las palabras comienzan a salir como una fuente de agua en mis labios. Y comienzo a agradecer todo lo que él ha hecho y lo que él es para mí. Cuando se acuerda de Dios, comienza a orar. El hombre está orando, está creyendo, está buscando a Dios, está acordándose de su Dios. Dice la Biblia, cuando mi alma desfallecía, el hombre estaba, escuche, estaba por desmayarse. Unos dicen que estaba a punto de caer en inconsciencia. Antes de caer desmayado, dice, me acordé de Dios. Hermano, tu desánimo nunca caiga. Acuérdate del Dios Todopoderoso. Cuando crees que ya no te vas a levantar, acuérdate que la mano invisible y poderosa de Dios se sostiene. Dice la Biblia, al que esté en mi mano, nadie lo arrebata. Y el que esté en mi mano está en la mano de mi Padre, y nadie se lo puede arrebatar a mi Padre. Y cuando se acuerda usted de lo que Dios es, aleluya, comienza a orar y a clamar, sabiendo de lo que Dios es capaz de hacer. ¿Usted se acuerda de Dios? Cuando ora, hermano, Dios se va a glorificar en su vida. Solamente recuerde lo que Dios es capaz de hacer. Ya voy a concluir. El texto dice, versículo 7 en su parte segunda: y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Yo le dije hace rato que su voz es importante en la presencia de Dios. Jonás supo que su oración no era una oración vacía o en el aire. Él sabía que la oración siempre llega a su destinatario. Él sabía que Dios escucha. Él sabe cuando usted abre sus labios que la oración va a ir a la presencia del Señor. Sabe, yo decía a los hermanos, que tengo 9 hermanos para bautizar, por cierto.
Les decía que cuando Jesús murió en el Calvario, y voy a hacer rápido esto, que la Biblia dice que en el santuario, o en el Santísimo, en el Santo de los Santos, había una cortina gruesa. Y cuando Jesús muere, ahí en el santuario, hermanos, nadie podía entrar. Nadie. Ahí solo entraba el sumo sacerdote una vez por año en el lugar santísimo. Y entonces los que llegaban al sacrificio llegaban y el sacerdote intercedía por ellos. Pero cuando Jesús muere en la cruz, están aquí, dice que la cortina se partió de arriba para abajo. Y el lugar santo donde estaba el arca del pacto quedó abierto. Significa que ya no solamente el sumo sacerdote puede entrar ni ser oído. Cada mujer y cada varón en este lugar, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, tiene acceso al trono de la gracia directamente. Tu voz va a ser oída no solamente en la tierra, pero en el mismo cielo va a ser oída tu oración. Tu oración va a ser oída allá en el cielo. El texto está diciendo, yo no sé si usted se alegra porque Dios le escuche, que esta oración significó un voto de compromiso. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré los votos que prometí. Está diciendo, primero dice que los que desechan la misericordia son vanos. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Pero dice después que la salvación es del Señor. Y dice, voy a cumplirte lo que te he prometido. Mi hermano, muchos de nosotros, cuando estamos en angustia, prometemos todo. Si tú me das papeles, te voy a servir. Se vuelven más vagos que saber quién, hermano. Ya no existe la iglesia. Yo les doy un carro del año, ni se asoman por la iglesia. Prometen tanto, y que Dios nos ayuda a todos. Prometemos tanto cuando estamos en angustia. Dice, yo voy a cumplir los votos que hice cuando estaba en angustia. Porque en angustia se promete de todo. Si tú me sacas de esta, y tú me sacas de esta, y si tú me sacas de esta, y nomás vemos la bendición, nos olvidamos. ¿Sabe? Eso se llama ingratitud. Y habemos cristianos tan ingratos que vemos cada día sus misericordias nuevas, que vemos el pan diario, que vemos la bendición diaria, que vemos la gracia diaria, y nunca nos acordamos del Señor. Esta no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y Dios dice, si te estás en angustia y has orado, cumple tus votos. Te alabaré, te glorificaré. Y la Biblia dice que cuando este hombre termina de orar, en el último texto que dice, ustedes lo que leyeron conmigo, y dice, la salvación es de Jehová, dice, reconociendo que Jehová salva. Y dice, el versículo 10 que dice, hermano, Biblias abiertas, que dice, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué hubo? Una oración. Y mandó Jehová el pez. El hombre directamente fue llevado. Es el primer submarino en la historia, a tierra seca. Dígame, ¿qué testimonio Jonás tenía? Lo invitamos a predicar a Bechalón. Dice, hermanos, estuve en el estómago de un pez. ¿Qué testimonio del poder salvador del Señor? El hombre creyó, oró y Dios le respondió. Hermano, Dios dio una orden al pez. Si usted ora delante del Señor con compromiso y es honesto en su oración, Dios va a dar orden en el cielo para que esos milagros que tanto lo tienen frustrado a usted porque no llegan, comiencen a darse. Es tiempo de que preparemos el corazón para la gloria de Dios en esta casa. Que podamos ver testimonios del poder de Dios en esta casa. Pero tienen que empezar con nosotros de rodillas. Le voy a garantizar algo. Concluyo ya. Le garantizo algo. El día que usted y yo comencemos a orar con seriedad, con honestidad, y que no seamos tan ritualistas y tan religiosos en orar,
sino que destapemos el corazón delante del Señor y le digamos: aquí estoy, necesito tu ayuda, te prometo consagrar mi vida y lo que me has dado. Ese día usted va a empezar a ver la gloria de Dios. Hasta ese día va a ver que Dios va a dar órdenes en el cielo para que tu vida sea bendecida, para que el milagro que espera se vaya cumpliendo. Póngase de pie conmigo en la iglesia, por favor.